Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy vamos a hablar de un misterio. ¿Cómo es que vamos a hablar? Un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabe, que no tiene explicación, que no hay manera de entenderlo, ¿no? Pero eso fue. Ya no. Leamos Efesios capítulo 5. Amén. Verso 31 y 32. ¿Ya encontraron? Bueno. ¿Cómo dice? Por esto leámoslo otra vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. Eso es un misterio. ¿O no? Y entonces viene la comparación. Yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Pueden sentarse, sean tan amables. Entonces, vamos a hablar de un misterio en dos. ¿Aquí hay matemáticos? Sí, por ahí hay un anciano que es matemático. Eso lo podemos hacer. El uno en dos. Matemáticamente. Sí lo podemos hacer. ¿Cuántas veces está? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Y el 2 en el 1? No cabe. No cabe. Ahí es donde está el misterio. Y de eso es lo que vamos a hablar. Resulta que estaba mirando la carta a los Efesios y me llamó mucho la atención el capítulo 3, porque leyendo la escritura me encontré que Dios, dice el escritor consagrado, motivado además, está sumamente interesado en que los cristianos conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y entonces me puse a investigar y me encontré con un misterio muy interesante que llega a este campo llamado familia y que de alguna manera está representado acerca de lo que es Cristo y la iglesia. Entonces, si ustedes leen el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero, estamos leyendo en Efesios 3, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y si sigues leyendo, encuentras el gran anhelo de Pablo en el sentido de que los cristianos alcancen a entender a Dios en 4 dimensiones, que no es común, hablando numéricamente, de las matemáticas. Entonces, resulta que hasta que Jesús hace su aparición en el escenario humano, hay un misterio desconocido para un pueblo único al cual le habían sido hechas las promesas y a quienes se les había confiado la palabra y quienes tenían el privilegio de regirse por una legislación hecha por Dios, que además Él les había hecho pactos. Él, no el hombre. La razón por qué ustedes saben que los hombres ni siquiera cumplimos años. Y si no, pregúntale a la de 35, ¿cuántos tiene? Eso como para que vayamos entrando en lo que quiero compartirles. Porque para aquellos nunca fue viable, aceptable, que alguien diferente a Israel pudiera tener parte en lo sagrado del Dios de Israel. Y hay ejemplos en la Biblia. El enorme cuestionamiento y rechazo que hace el pueblo de Israel a Jesús parte de eso, que ellos pensaban que Dios era propiedad exclusiva de ellos. Así que nadie tenía más derecho al Dios de Israel que Israel mismo. Otro testimonio importante es el que ustedes leen en Hechos capítulo 10. Había en Cesarea de Filipo un hombre llamado Cornelio. El hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y un día tuvo una visión en la cual Dios le dice que envíe a casa de cierto Simón el curtidor, que vive junto al mar porque el tipo le gusta la pesca, para que venga y le explique lo pertinente a la necesidad que Cornelio necesita. Y en el mismo momento Pedro está viendo un lienzo que baja del cielo, prendido de las 4 puntas, y había de todo: aves, reptiles, cuadrúpedos, animales limpios, animales inmundos, y como regalo adicional para Pedro, un mensaje interesante. ¿Cuál era? Pedro, levántate, mata y come. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro hermano Pedro? Ninguna cosa inmunda he comido. ¿Cómo se le ocurre? La respuesta del santo es: no llaméis inmundo a lo que Dios limpia. La visión tenía un mensaje muy interesante, y era hacerle saber a Pedro que ese misterio que para ellos hasta el momento era único y que correspondía solo al pueblo, ahora Dios quería que aquella bendición no solamente fuera para Israel, sino también para los gentiles. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante lo que él ha hecho en la cruz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en él las enemistades. Entonces, el misterio del cual Pablo habla tenía que ver con la oferta de Dios al final de los tiempos para el mundo gentil, que ya estaba profetizado en el capítulo 2, el versículo 28 del libro ¿de quién? De Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y habrán señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso no podía suceder de Malaquías hacia atrás, porque Dios solo era para Israel. Los gentiles eran tenidos como inmundos, y Jesús dio un término bastante desagradable, que si a este pastor se le ocurriera en una observación aquí, lo más seguro es que le hacen un documento y se lo envían a los directivos para que les trasladen al pastor. Se acerca una mujer pidiendo ayuda, y entonces él como que no presta atención. De repente lo presionan los que están en el entorno, y él tiene una respuesta: no es justo darle el pan de los hijos. ¿Qué tal eso? Complejo, ¿verdad? Claro, es que en esa estructura de pensamiento teológico no había posibilidad para el mundo gentil. Por eso es que me encanta esa canción que a ustedes se les olvidó cantar. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Me estoy escuchando bien, como que soy entonado, ¿no? Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido. Porque de ser por Israel, usted y yo. Pero apareció Jesús. Yo quiero que lo alabe. Aleluya. Entonces hablemos de uno de los dos: la revelación de Jesús. ¿Ya? Algunos no han podido aceptar quién es Jesús. Incluso por ahí me han estado mandando unos videos de diferentes partes. Pastor, mire este video, a ver qué opina, porque como que dice ciertas cosas que son interesantes y la iglesia no la ha tenido en cuenta. Entonces me puse a mirar y descubrí que el que está ahí se fue de la iglesia porque no era de la iglesia. Y los cristianos ingenuos le creen más fácil a alguien que se va de la iglesia porque no es de la iglesia, que a Dios a través de su palabra. Entonces la persona me presiona y quiere que le dé una explicación. Le vea, yo llevo 50 años en Cristo. Todos estos 50 años me ha guiado el Espíritu Santo y me dejó una hoja de ruta que se llama la Biblia. Así que yo, con el Espíritu que me dice que soy hijo de Dios y con la hoja de ruta que me dejó, que es la palabra profética más segura, así venga un ángel a decirme otra cosa, no lo voy a creer y no me interesa.
Entonces necesitamos que los cristianos entiendan quién es Jesús. Pedro entendió que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Pero eso estaba desde la antigüedad y hubo quienes tuvieron un enorme interés por entender esa expresión bajo teofanías en relación a la deidad. Entonces encontramos, por ejemplo, a un Abraham preguntando quién es él, a un Jacob preguntando quién es él, a un Manoah preguntando quién es él. Y me encanta la declaración del ángel de Jehová a Manoah: no preguntes por mi nombre, porque mi nombre es oculto. O admirable, que es equivalente a ¿qué? Nunca visto. Y por eso era un misterio. Y por eso en la antigüedad él no se dio a conocer de la manera que usted y yo lo conocemos. Por eso no me venga con el cuento que fue mejor la relación de Abraham y de Moisés y de Jacob y de los profetas con Dios que la que usted puede tener. Salomón decía: nunca digas que ayer fue mejor, porque ninguna de esas cosas dirás con sabiduría. Creo que usted y yo hemos vivido en un tiempo de la historia supremamente maravilloso. Y es que Dios, perdonen el término, se ha corrido el velo para que usted y yo hoy nos podamos dar cuenta quién es Él y cuál es su nombre y qué implicaciones tiene en la profesión de la fe cristiana. De veras, si alaba a Dios, a su nombre, gloria. Luego va apareciendo de manera progresiva esa revelación y ya el evangelista del Antiguo Testamento, ¿saben cómo se llama? Isaías. Comienza en el capítulo 7 diciendo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Punto. Luego en el capítulo 9, el verso 6, dice quién es ese Emanuel. Alguien que le genera confusión a los que no han podido entender que Dios es soberano y Él hace lo que quiere y no se le puede cuestionar. Que además es como contradictorio desde el punto de vista humano. ¿Cómo es que dice el capítulo 9, el verso 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a quién? ¿Llamará su nombre qué? O sea, nunca lo han visto. ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Y qué más? Y príncipe de paz. ¿Cómo se puede explicar que un individuo sea padre y sea hijo a la vez? Que además resulte siendo Dios. Ese es el misterio que no han podido entender los que hasta hoy le dan un sitio a Jesús en la deidad, dependiendo de la corriente filosófica. Los trinitarios, la segunda persona. Los seguidores de Asamael, aún peor, simplemente un hombre que se le llama el alto iniciado. Los ruselistas dicen que es un hombre bueno. Los mormones dicen que es el hermano de Satanás. Eso dicen ellos. Hay una discusión entre Elohim y sus hijos acerca de quién va a venir a poblar este planeta, y entonces Satanás dice que de una manera y Jesús dice que de otra, y al final la tesis de Jesús ganó y entonces el diablo se enojó y por eso es enemigo de Jesús. Eso dicen los mormones. Si vas a los señores del monte, dice que es un revolucionario. Y otros dicen que es un maestro,
Y en el pueblo judío decían que era un profeta, o Juan, o Jeremías, o Elías. Porque es complicado entender quién es Jesús, a menos que la persona esté dispuesta a leer sin prejuicio cómo Dios se revela a través de su palabra, para que alcancemos a entender la dimensión del Dios que adoramos. Porque Dios sí tenemos en esta iglesia, ¿cierto? Dios sí tenemos. ¿Cómo es que dice la canción? Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Alaben al que es maravilloso. Aleluya. Entonces, por eso en esa cultura le fue muy difícil aceptar la persona de Jesús, porque para ellos era un misterio, a tal estado que hasta hoy no han podido aceptar quién es Jesús. Un hombre importante, un tipo inteligente que llevó masas tras sí, un gran revolucionario en su tiempo. Y eso hasta se lo creyeron los discípulos antes del Pentecostés. Porque antes del Pentecostés, los discípulos nunca siguieron a Jesús como lo que Jesús es. Nunca. Ellos lo siguieron como el tipo que manejaba masas, que tenía unas cualidades particulares que no eran comunes, pero que no les alcanzaba a ellos la iluminación suficiente como para entender que el que estaba ahí era el deseado de todos. Y usted los encuentra en problemáticas serias con relación a la persona de Jesús. Por eso Pedro lo niega. Por eso Tomás no cree. Por eso los caballeros que son enviados a Samaria a hacer una evangelización en una casa para que organicen el escenario porque va el Cristo, no lo reciben y ellos vienen con un espíritu complejo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí hicieron la comisión? ¿Sí dio resultado? No, ellos no quisieron. ¿Qué tal si pedimos fuego del cielo y quemamos todos estos desgraciados que no te quisieron recibir? Así pensaban ellos. ¿Y tú crees que ese pensamiento era porque conocían quién era Jesús? Me encanta eso que está escrito en San Juan, capítulo 8. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de inmediato la reacción, ¿cuál fue? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dice, seréis libres. Un padre tenemos que es Dios. Nosotros no somos hijos de fornicación como usted. ¿Entendían quién era Jesús? Para nada. Es que era un misterio. Y Dios lo tuvo así porque Dios tenía un proyecto con usted y conmigo. Que en el momento que se hiciese la revelación de quién es Él, la gente no solamente descubrieran la clase de Dios que tenemos, sino que también ingresar en esa parte del misterio un pueblo que no era pueblo y que no tenía nada que ver en el asunto. Por eso el misterio de Dios el Padre y de Cristo es la revelación y es la iglesia. A mí me encanta eso. Me encanta porque me hace pensar que Pablo, hablando a los gentiles en Éfeso, les dice: Él nos escogió. ¿Cuándo? ¿Pero qué? ¿Al azar? No, en Él. En Él, en el que era desde la eternidad, pero que aún no se había descubierto la cara ante el mundo.
Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice: Él es la imagen del Dios invisible. La Vulgata Latina dice: Él es el retrato vivo de Dios. Y por eso el capítulo 35, el verso 4 del libro de Isaías dice: dígale a los de corazón apocado que no teman, que Dios en persona vendrá. ¿Escuchó eso? ¿Dios en qué? Así que quienes tuvieron el privilegio de ver a Jesús no vieron un hombre cualquiera, vieron a Dios en persona. Y eso es lo que a mí me interesa hoy, que usted alcance a entender que Jesús no es un iniciado, ni un hombre bueno, ni el jardinero, ni el hortelano, sino que es Dios en persona, como lo alcanza a entender el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la primera Timoteo, verso 16. Grande es el misterio. ¿De qué? Y ese misterio de la piedad está relacionado con la iglesia. ¿Escuchó? Porque la piedad revelada en Cristo no es el equivalente al favor a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Cómo es que dice el capítulo 2 de la carta a los Hebreos? Porque Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Así que Dios, para hacer visible el misterio desde la eternidad pasada, ha tomado su condición y mi condición para que ahora no tengamos el problema que tuvo Moisés y que Israel tiene hasta hoy cuando leen la ley, que tienen que colocarse en un velo. Ahora podemos verlo claramente, como Él es. ¿Lo dice el pastor o lo dice la Biblia? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre, y nosotros vimos. Alábenlo. Entonces un día hay un tipo que está muy inseguro, ¿no? Venga, pero mi novia, ¿por qué la veo que echa pa'l monte y pa'l monte y pa'l monte? ¿Sabe qué? Yo me voy a alargar. Voy a darle la opción a ella de que si le toca decir mentiras, diga, pero que salve la vida. Porque no vaya a creer que el texto simplemente lo puedes entender como lo dice ahí. Había una razón para que José pensara lo que pensó. Tú te imaginas uno con la novia embarazada y resulta que no es mío el muchacho. Imagínese. Entonces había un problema en la ley. Y es que si la muchacha la violentaban y gritaba, ella salvaba la vida. Pero si la muchacha era violentada y no decía nada, moría. Entonces dice José: caramba, yo amo a María, pero no me aguanto esto. Este muerto no lo cargo yo. Me voy a ir en silencio. Desapareció José, para que ella mire a ver cómo se defiende. Me encanta porque dice: José su marido, ¿cómo era qué? Justo. Y no quería qué, porque sabía que el hacerlo le traería consecuencias terribles a María. Entonces él dice: no, yo más bien me voy y ella buscará alguna salida. Y estando él en estas, un ángel del Señor le apareció y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y explica la razón: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y punto seguido dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta, cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que en Isaías era punto, ahora aquí sigue. Traducido es: Dios con nosotros.
el primero que recibe la revelación de la persona de Jesús es el ángel. El segundo que la recibe es José. Y entonces inicia una etapa impresionantemente llena de maravillas, donde se puede conocer a Jesús desde varios puntos. En el manejo de su autoridad sobre, yo qué sé, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal. Y hace maravillas en todos los campos. Y por eso es que es interesantísimo cuando Jesús ve a los discípulos preocupados porque Él les ha dicho que se tienen que ir. Y entonces ellos se ponen tristes. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ellos le dijeron: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses a mí, también mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces le dijo Felipe: Señor, usted nos habla del Padre y todo ese cuento, pero muéstralo, ubícalo. Ay, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Ahora, Felipe, en gracia de diálogo vamos a aceptar que usted no puede aceptar que yo soy Dios. Pero, por favor, nadie resucita muertos sino Dios. Nadie perdona pecados sino Dios. Nadie altera el orden natural de la creación sino Dios. Así que si no me creéis a mí como persona, créeme por las obras que hago, que gritan a los cuatro vientos que yo soy Dios. Alábelo. Eso es maravilloso, ¿no? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces necesitamos que usted alcance a entender esa verdad que fue siendo de manera progresiva revelada a tal estado que el apóstol Pablo en el capítulo 9, el verso 5 dice: vea, Jesucristo desde el punto de vista humano, pues Él viene de los patriarcas y los profetas. Pero Él es más que carne. Él es Dios sobre todas las cosas. Y además es bendito por los siglos de los siglos. Ustedes verán si creen. Pero eso es así. Y se presenta un problema en Éfeso, donde hay una discusión acerca de la deidad de Jesús, que para ese tiempo salieron los famosos Ebionitas 1 y Ebionitas 2, que planteaban a Jesús como un hombre que llega a ser Dios después de la unción en el Jordán, y que no era Dios desde el momento que nació. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: vea, en eso no hay nada que decir. Déjelos que digan lo que quieran. Lo que pasa es que el misterio de la piedad es tan grande que sin que ellos lo entiendan, ni la gente lo sepa, ni los israelitas lo comprendan, hay algo claro. Lo que pasó es que Dios se manifestó en carne. ¿Y en qué radicaba ese misterio? Que los gentiles tan pecadores, inmundos, ajenos, sin derechos, absolutamente nada que ver con Dios, ahora a Dios le haya placido hacer uso de esa misericordia para que usted y yo hoy podamos llegar a ser parte de su cuerpo. Aleluya. Alábelo porque Él está aquí. Llegase a ser parte de su cuerpo. Y no de un cuerpo partido, sino que Él derribó la barrera, la muralla que había entre israelitas y gentiles, que hacía que los gentiles no tuvieran acceso a la bendición del Dios de Israel. Pero con la muerte y resurrección de Cristo,
El muro de Berlín, figura, se derrumbó para que ahora judíos y gentiles podamos decir: no hay un Dios tan grande como Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. De veras, si lo alaba, hermano. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Por eso hoy no podemos aceptar la tesis de aquellos que malintencionadamente buscan alterar la fe de cristianos, quienes, no siendo lo suficientemente varones cristianos para sufrir la sana doctrina y conservarse en Dios, tomaron un rumbo equivocado, y entonces desde allá le están diciendo a los cristianos que el Jesús no es Dios, porque Jesús cohabitaba, porque el verbo no es Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con la escritura? En el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Esto estaba en el principio en Dios, y por Él todas las cosas que hay hechas fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecen contra Él. Hubo un hombre llamado Juan, el cual vino a dar testimonio de la luz, no que Él era la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él. Explícamelo, por favor. Entonces, el que dijo en el principio que existiera lo que hoy existe, ¿no es el mismo Jesús de San Juan 1? Así que aquí la gente tiene que quitarse de la mente el pensamiento de la coexistencia, porque está escrito: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová con los primeros, yo Jehová con los postreros. ¿Y qué más? Y luego vosotros no sois mis testigos. Luego no se los hice saber desde la antigüedad que no hay Dios sino yo. No hay Dios fuerte. No conozco a ninguno, porque los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, que desaparezcan. Porque Jehová es Dios en el cielo y Dios en la tierra, y no hay más. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Pero hay gente que les hace falta 1 milímetro de cerebro para entender que la palabra no está con el ser, está en el ser. La palabra es la expresión del ser. ¿Cómo fue que dijo Jesús? De la abundancia del corazón. ¿Y a dónde está el corazón? ¿A un lado o está en? Solo que a los señores como Teófilo, como Crisóstomo, como el señor Buenaventura, como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, basados en el pensamiento politeísta de Constantino, quitaron la palabra en y metieron la palabra con, porque la palabra en dice unidad de esencia y con diferencia de personas. Y entonces el editor colocó abajo con, y el otro miró la nota marginal, quitó la palabra en y colocó la palabra con, para separar la deidad. Y entonces generan semejante confusión que a alguien que siquiera se siente a pensar un poquitico, descubrirá que la palabra no está al lado suyo. La palabra está en él. Y el salmista lo dice: ¿no está la palabra al lado mío o en mi boca? Y ya tú lo sabes todo. Así que yo sí quiero que hoy se vayan de aquí convencidos de algo claro. El misterio que estuvo oculto en la antigüedad ahora ha sido revelado, que es Jesucristo en la iglesia. ¿Qué? La esperanza de gloria. Crea lo que quiera y viva como quiera y lo que sea,
Pero no se le olvide que sin Jesús no hay salvación. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo dice Juan? El Hijo ha venido para daros entendimiento, para que conozcáis al que es verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y cómo concluye el verso 21? ¿Se lo sabe? Un 10 para el que lo sepa. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Algo así. Si algo otro aparece diciendo otra cosa diferente, es un idólatra. Y ningún idólatra tiene parte en el reino de Dios. Todo el que no pueda creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, se les cumplirá lo que Jesús les dijo a los israelitas. Ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Ustedes son de esta tierra, yo no soy de esta tierra. Ustedes son de aquí, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, así que no hay judío ni gentil que se pueda salvar sin Jesús. Textualmente está escrito. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Quiero decirle a los amigos que están aquí que en nuestra reunión está Dios. Aleluya. Está Dios. Y algo interesante, lo quiere salvar. ¿Qué tienes que hacer? Abrir un espacio en tu vida para que Él sea el amo, dueño y señor de tu destino. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que